Y sí, los estoy leyendo a todos con muchas esperanzas. Hay que decir que Argentina sigue teniendo este sábado los graves problemas económicos y sociales que tenía el sábado pasado. Lógicamente, van a seguir persistiendo un largo tiempo, lamentablemente. El nuevo gobierno ya apura un paquete de leyes que le va a permitir maniobrar en la estrechez de este actual panorama económico. Allí, la declaración de la emergencia en el área económica, sanitaria y alimentaria, que van a ser tratadas en sesiones extraordinarias, enseguida seguramente Pablo Baqué nos va a traer los detalles, va a permitir redireccionar partidas para asistir a los sectores que más sufrieron en estos 4 años la ola neoliberal. Pero Argentina, sin dudas, no es hoy el mismo país que el sábado pasado. Además de las prioridades que enumeró Alberto Fernández, hay una importante carga simbólica en las primeras señales de su gobierno. La primera de ellas quizás fue la eliminación de las rejas de Plaza de Mayo. Esa distancia metafórica y literal con el pueblo que el macrismo impuso en su gobierno. Desapareció antes del traspaso de mando. Esa distancia que el macrismo mantuvo y que agrandó en estos 4 años. Quizás allí estaba la grieta, en parte porque jamás comprenderá el macrismo, ni le interesa, los alcances de la palabra pueblo, algo que le resultó siempre absolutamente ajeno. Y en parte porque también es evidente, con el plan de gobierno que traían en el año 2015, debían posicionarse arriba, lejos, enfrente, pero nunca junto a quienes, con el tiempo, ahí nomás, serían sus víctimas directas. La imagen de Eva iluminada en el Ministerio de Desarrollo Social. Las familias en la calle, después de tanto tiempo, esta vez no reclamando, no repudiando, sino festejando un acontecimiento político. Son postales de una semana que cerró una transición tan eterna como sufrible. Por supuesto que lo simbólico no alcanza, aunque resulta un indicio esperanzador. Pero entre los avances concretos, esta semana los argentinos y argentinas volvimos a tener un Ministerio de Salud. Resulta un tanto paradójico festejar que tenemos Ministerio de Salud. Tanto habíamos retrocedido en estos 4 años que nos acostumbramos a que podíamos vivir sin un ministerio. Volvió el ministerio y con él las vacunas, volverán los remedios. Va a haber anuncios el próximo lunes al respecto. Volvieron los derechos que nos habían arrebatado a las mujeres. Ese furcio de Alberto, volvimos para ser mujeres, tiene algún asidero, ya que se comprometió, y lo dijo en su discurso inicial, con la lucha contra la violencia de género. El ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Esto es lo que dijo el presidente el día de su asunción. La figura de Elizabeth Gómez Alcorta al frente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad promete. Nicolás Trota, ministro de Educación, reivindicando la aplicación de la ESI. Ginés González García, estableciendo el protocolo ILE y hablando de antiderechos. Son indicios muy claros, esperanzadores, de un cambio de época que debería dar respuesta, justa respuesta, a sectores ninguneados y reclamos que otros líderes políticos o el anterior presidente prefirieron eliminar de sus agendas de campaña o directamente bastardear. Vuelvo a la salud. Argentina enfrenta hoy el brote de sarampión más importante de los últimos 20 años. En las provincias se discontinuaron las entregas de vacunas, esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, no es nuevo. Además se triplicaron los casos de enfermedades de transmisión sexual. Las carteras de salud de las diferentes provincias están saturadas ante la demanda que devino después del ajuste en el PAMI y la demanda por aquellos miles que dejaron de contar con una cobertura de obras sociales o prepagas. Vuelven a nuestro país principalmente los derechos a estar en el centro de la escena, los derechos y no los negocios, las urgencias sociales, la cuestión social como factor prioritario. Después veremos los resultados, ese es otro tema. Pero esto es indiscutible. En el centro de la escena está el pueblo y sus necesidades. Esa será la prioridad. Y aparentemente no solo en lo discursivo, también en la praxis política y económica de este nuevo gobierno. Priorizar la erradicación del hambre,
al pago de la deuda y destinar esos millones o billones a activar la economía y asistir a los sectores más castigados por la tormenta macrista, es toda una definición de lo que viene. Es una declaración de principios y de prioridades. Habrá que esperar, lógicamente, son solo un par de días para saber cómo va a ser, en qué términos, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, al que ya le aclararon, le vienen aclarando desde hace tiempo, que sus recetas no van a gobernar en Argentina. Y estos aspectos, estas líneas que comienza a desarrollar el oficialismo, es interesante decirlo, no son demandas que provengan de los formadores de opinión del establishment o de la prensa hegemónica o de los grupos de poder o del círculo rojo. Son demandas de diferentes sectores de la sociedad, son demandas populares. Los medios de comunicación hoy siguen más preocupados por el enojo de algún funcionario de segunda línea de Estados Unidos que por el hambre en nuestro país o el nivel de endeudamiento en el que dejan a la Argentina. Jamás esos medios, en estos 4 años, reflejaron el hambre. Socios del gobierno, los recursos del país y la plata de los trabajadores fue sumo tinto de este tiempo. No quisieron, no pudieron denunciar la miseria en la que nos estaban sumergiendo. Podría decir también que volvió a la política, pero se corren serios riesgos de no comprender que el gobierno que se fue y que se reivindicaba como antipolítico, como desideologizado, también tuvo un plan político, solo que en este caso era contrario a los derechos de las mayorías y obviamente antes que asumirse así para ser efectivos, para ser gobierno, para ser votados, mejor apostar a disfrazarse a fuerza de marketing político y enunciados más emotivos. Me queda la sensación, no sé qué dicen ustedes, pero me queda la sensación que no hemos aprendido del todo la lección. Una sensación basada en ese 40%, que no necesariamente se compone de gente que se benefició o que la pasó bien en estos 4 años, y con el que habrá que buscar, con ese sector, ¿no? Habrá que buscar consensos para evitar futuros retrocesos. Así que es mejor decir que volvió la reivindicación de la política como herramienta transformadora de realidades, garante de derechos, la política como un generador de justicia social. Volvieron los discursos políticos, volvieron las banderas, la militancia, todo aquello que intentaron denostar en estos 4 años y todo aquello que fue criminalizado. Vuelve la paritaria docente. Volvimos a pensar en los jubilados, volvemos a pensar en los chicos. Argentina volvió a tener esperanza aún en un escenario tan desastroso y preocupante como el heredado. A solo 4 días de gobierno, no es poco.